La esposa grávida llegó con los papeles en la mano, y la amante salió del tribunal llorando. El portátil seguía encendido sobre la mesa del salón, cuando Lilian Martínez regresó de su cita médica aquella tarde de octubre. Las hojas amarillentas del Parque de El Retiro se pegaban a las ventanas de su piso en Malasaña, como si el otoño quisiera advertirle de algo que estaba por descubrir. Sus 34 años pesaban más de lo normal, mientras se quitaba el abrigo con cuidado. A las 27 semanas de embarazo, cada movimiento requería una pausa, una respiración extra. Héctor había prometido acompañarla a la ecografía, pero una reunión urgente en el despacho de arquitectura lo había retenido otra vez. Siempre hay algo más importante, murmuró acariciando su vientre abultado. La pantalla del ordenador parpadeaba con una conversación abierta. Lilian se acercó con la intención de cerrarlo, pero una palabra la detuvo en seco. Mi amor. No estaba dirigida a ella. ¿Ya le dijiste a tu mujer que nos vamos a Marbella el viernes? El mensaje era de Adriana Sánchez. Lilian conocía ese nombre, la asistente de marketing que había aparecido en las cenas de empresa los últimos meses, siempre demasiado cerca de Héctor, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Sus manos temblaron mientras desplazaba hacia arriba en la conversación. Febrero. La traición llevaba meses gestándose, creciendo como una sombra paralela a su embarazo. Lilian está tan centrada en el bebé que ni siquiera sospecha. Pobrecita, está tan hinchada. La respuesta de Héctor la atravesó como una cuchilla fría. Es temporal, Adriana. Lo que tengo contigo es real. Ella solo es la madre de mi hijo. Lilian se dejó caer en el sofá, el mismo donde había anunciado el embarazo con lágrimas de alegría 6 meses atrás. El mismo donde Héctor la había abrazado prometiendo que serían la familia perfecta. El dolor no llegó como un grito, llegó como un silencio denso, pesado, que ocupó todo el aire del salón. Su mano se posó instintivamente sobre el vientre, donde su hija se movía inquieta, como si pudiera sentir la tormenta emocional de su madre. No cerró el portátil, no borró los mensajes, no llamó a Héctor gritando. En lugar de eso, Lilian Martínez hizo algo que cambiaría todo. Buscó una carpeta nueva en el cajón del escritorio y comenzó a imprimir. Cada conversación, cada foto, cada comprobante de hotel que Héctor había cargado a la cuenta familiar. La impresora ronroneaba en la habitación contigua mientras ella organizaba metódicamente las pruebas. Sus ojos, hinchados por el embarazo pero ahora también por las lágrimas contenidas, repasaban cada detalle con la precisión de un detective. Reserva confirmada. Suite Deluxe, Hotel Majestic Marbella, 15-17 de octubre. Huésped, Lilian Martínez. Pero Lilian estaría en Madrid esa fecha, en su curso de preparación al parto. Sola. Cuando escuchó las llaves en la cerradura, ya había guardado todo en la carpeta. Héctor entró con su sonrisa habitual, esa que había enamorado a medio Madrid, y que ahora le parecía tan falsa como una postal. ¿Cómo ha ido la cita, cariño?, preguntó, besándole la frente con la misma naturalidad de siempre. Lilian lo miró fijamente, buscando en esos ojos verdes algún rastro del hombre del que se había enamorado. Solo encontró a un extraño que había perfeccionado el arte de la mentira. Bien, respondió simplemente. Todo va bien. Héctor no notó el temblor en su voz, ni la carpeta que descansaba sobre la mesita auxiliar. No notó que su esposa había dejado de preguntar por sus reuniones tardías, ni que ya no le reprochaba los viajes de fin de semana. No notó que Lilian había comenzado a documentar su propia destrucción para construir algo diferente, su libertad. Esa noche, mientras Héctor dormía a su lado ronroneando satisfecho por su doble vida perfecta, Lilian permaneció despierta acariciando su vientre. Su hija se movía suavemente, como si quisiera consolarla. No te preocupes, pequeña, susurró en la oscuridad. Mamá va a enseñarte que algunas batallas se ganan en silencio. Al amanecer, Héctor se marchó silbando hacia otra de sus reuniones importantes. Lilian se levantó despacio, preparó su té de jengibre habitual y abrió la carpeta sobre la mesa de la cocina. Tenía trabajo que hacer. ¿Qué harías si descubrieras que tu marido te traiciona justo cuando más vulnerable te sientes? ¿Gritarías? ¿Llorarías? ¿O harías lo que hizo Lilian? La telaraña perfecta. 2 semanas después del descubrimiento, Lilian había perfeccionado el arte de ser invisible.
Se movía por la casa como un fantasma silencioso, observando cada detalle de la doble vida de Héctor con la precisión de un detective privado. La carpeta se había convertido en 3 carpetas, organizadas por fechas, lugares y tipos de evidencia. Su mesa de trabajo en el estudio, el mismo espacio donde Héctor diseñaba sus edificios lujosos, ahora albergaba la arquitectura de su propia traición. «Buenos días, cariño», murmuró Héctor esa mañana, ajustándose la corbata frente al espejo del dormitorio. «Hoy llegaré tarde otra vez. Adriana y yo tenemos que revisar el proyecto del hotel en Salamanca». Lilian siguió doblando ropa de bebé, cada prenda diminuta un recordatorio de la vida que estaban creando sobre mentiras. «¿Adriana?», preguntó con voz neutra, sin levantar la vista. «¿No era el proyecto de Burgos?». Héctor se quedó inmóvil por un segundo, apenas perceptible, pero Lilian lo captó. «Ah, sí, Burgos. Me he liado con tantos proyectos», rió nerviosamente. «Ya sabes cómo es esto». «Claro, amor, como siempre». Cuando la puerta se cerró, Lilian sonrió por primera vez en semanas. Héctor acababa de confirmar que el viaje a Salamanca del que hablaba con Adriana en sus mensajes era real, y ella tenía las reservas del hotel. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Carmen desde Barcelona. «¿Cómo estás, Lili? Te noto rara últimamente». Carmen la conocía demasiado bien, pero Lilian no podía contarle nada, no hasta tener todo listo. «Estoy bien, solo cansada por el embarazo. Te llamo luego». Mentir se había vuelto más fácil de lo que esperaba. Tal vez Héctor se lo había enseñado sin saberlo. Esa tarde, mientras tomaba su té habitual en la cafetería de la esquina, vio algo que la hizo sonreír con amargura. Adriana Sánchez caminaba por la calle Fuencarral con bolsas de Zara y Mango, como si fuera una modelo saliendo de un desfile, pero no era su dinero. Las facturas de las tarjetas de crédito familiares, que Lilian revisaba religiosamente cada mes, mostraban gastos extraños, comidas en restaurantes donde ella nunca había estado, compras en tiendas que no frecuentaba, regalos para mi amor, había escrito Héctor en uno de sus mensajes, con dinero de la cuenta que compartían desde el día de su boda. Lilian sacó su móvil y fotografió discretamente a Adriana entrando en una perfumería cara, otra pieza para su colección. Esa noche Héctor llegó con flores, rosas rojas, sus favoritas. «Para mi princesa embarazada», dijo con esa sonrisa que antes derretía su corazón. «Sé que he estado muy ocupado últimamente». «Están preciosas», respondió Lilian aceptando el ramo. «¿De dónde las has sacado?» «De la floristería de al lado del despacho». Otra mentira. Las flores llevaban la etiqueta de una floristería de Chueca, a 20 minutos de su oficina. La misma donde, según los mensajes, Héctor compraba flores para Adriana cada viernes. «Son iguales a las que le regalaste a Adriana ayer», dijo Lilian con dulzura, oliendo las rosas. Héctor se quedó pálido. Su sonrisa se congeló como una máscara rota. ¿Qué dices?» «Nada, amor. Solo que Adriana subió una foto a Instagram ayer con unas rosas idénticas. Qué casualidad, ¿no?». La mentira salió tan natural que hasta ella se sorprendió. Pero funcionó. Héctor tartamudeó algo sobre «muchas floristerías vendan rosas similares», y se encerró en el baño durante 20 minutos. Cuando salió, tenía ojeras y las manos le temblaban ligeramente. «Lilian, yo necesito que sepas que te amo». «Lo sé», respondió ella, acariciando su vientre. «Y yo también te amo». Era cierto. Amaba al hombre que conoció hace 6 años. Pero ese hombre había muerto el día que decidió engañarla. Lo que quedaba era solo un cadáver que seguía mintiendo. Esa madrugada, mientras Héctor dormía inquieto a su lado murmurando nombres que no eran el suyo, Lilian abrió su portátil. Tenía una cita importante que concertar. Escribió un email a Germán Ruiz, el mejor abogado matrimonialista de Madrid, un hombre que había conocido en una cena de empresa y que le había dado su tarjeta por si alguna vez necesitaba asesoramiento legal. «Estimado señor Ruiz, soy Lilian Martínez. Nos conocimos en la cena de arquitectos del año pasado. Necesito una consulta urgente y confidencial. Tengo documentación extensa y un caso que creo le interesará. ¿Podríamos vernos mañana?». Envió el mensaje a las 3 de la madrugada. A las 7 ya tenía respuesta. «Por supuesto, señora Martínez. La espero a las 10 en mi despacho». Cuando Héctor se despertó, Lilian ya estaba vestida con su mejor traje de embarazada,
el azul marino que realzaba sus ojos grises. ¿A dónde vas tan elegante?, preguntó, intentando sonar casual. Al médico. Control rutinario. ¿Quieres que te acompañe? Por primera vez en semanas, Lilian lo miró directamente a los ojos. No hace falta, Héctor. Sé cuidarme sola. Algo en su tono hizo que él se incorporara en la cama, completamente despierto. Había una firmeza nueva en la voz de su esposa, una determinación que no había escuchado antes. Lilian, ¿estás bien? Ella se puso los pendientes de perlas que le había regalado su abuela, los mismos que llevó el día de su boda. Perfectamente bien. Nunca he estado mejor. Y era cierto. Por primera vez en semanas, Lilian Martínez sabía exactamente qué iba a hacer. La telaraña estaba casi completa. Solo faltaba que las presas cayeran por su propio peso. El abogado que cambió todo el despacho de Germán Ruiz ocupaba toda la planta 15ª de un edificio elegante en Castellana. Las vistas de Madrid se extendían como un mapa de posibilidades, y Lilian se sintió poderosa por primera vez en meses. Señora Martínez, la recibió Ruiz, un hombre de 50 años con canas perfectamente peinadas y ojos que habían visto demasiados matrimonios destruidos. Por favor, siéntese. Me intriga mucho su caso. Lilian depositó las 3 carpetas sobre la mesa de caoba con el cuidado de quien maneja explosivos. Quiero el divorcio, señor Ruiz, pero no cualquier divorcio. ¿A qué se refiere? Quiero que mi marido y su amante paguen por cada mentira, cada humillación, cada euro que han gastado de nuestro matrimonio para financiar su aventura. Germán abrió la primera carpeta, y sus cejas se alzaron imperceptiblemente. Llevaba 30 años ejerciendo, pero la meticulosidad de esas pruebas lo impresionó. Esto es extraordinario. ¿Cuánto tiempo lleva recopilando esta información? 3 semanas. Aunque la traición lleva mucho más tiempo. El abogado pasó las páginas lentamente. Conversaciones, transferencias bancarias, reservas de hoteles, fotografías, incluso recibos de regalos comprados con dinero familiar. Señora Martínez, esto no es solo una infidelidad. Hay apropiación indebida de fondos conyugales, posible fraude. Su marido ha utilizado la cuenta de la empresa familiar para financiar esta relación. ¿Qué significa eso? Significa que no solo puede divorciarse con ventaja total, sino que él podría enfrentar consecuencias legales graves. ¿Está preparada para eso? Lilian pensó en todas las noches que había llorado en silencio, en todas las mentiras que había tragado, en todas las veces que Héctor la había hecho sentir invisible, completamente preparada. Bien, entonces vamos a destruir a estos dos de la manera más legal y elegante posible. Esa misma tarde, mientras Lilian almorzaba tranquilamente en casa, su teléfono sonó. Era Adriana. ¿Lilian? Soy Adriana, del despacho de Héctor. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, Héctor está en una reunión y me pidió que te llamara. Parece que se le olvidó decirte que el viaje de Salamanca se adelantó. ¿Se van esta noche? ¿Se van? Sí, él y... bueno, el equipo. Volverán el domingo. Lilian sonrió. La muy estúpida acababa de confirmar que viajarían juntos. Qué raro, Adriana. Héctor me dijo que el viaje era solo suyo. Un silencio incómodo se extendió por la línea. Ah, bueno, es que necesitamos revisar juntos los planos del proyecto. Por supuesto. ¿En qué hotel se quedan? Por si hay alguna emergencia con el bebé. En el Rector, creo. Otra mentira. Las reservas que Lilian había interceptado eran para el Hotel Gran Corona, en una suite con jacuzzi, para 2 personas. Gracias, Adriana. Que tengan buen viaje. Cuando colgó, Lilian marcó inmediatamente el número de Germán Ruiz. Señor Ruiz, han adelantado el viaje. Se van esta noche a Salamanca. Perfecto. Ya tengo al investigador privado preparado. Lo seguirá discretamente y documentará todo. Para mañana tendremos fotografías que cerrarán definitivamente el caso. ¿Y los documentos bancarios? Mi equipo está revisando todo. Hemos encontrado transferencias a nombre de Adriana Sánchez por valor de 12.000 euros en los últimos 6 meses. Oficialmente aparecen como bonus por proyectos especiales, pero ella no tiene contrato laboral formal en la empresa. Lilian sintió cómo la rabia se transformaba en algo más poderoso. Justicia. ¿Cuándo presentamos la demanda? La semana que viene. Pero antes necesito que haga algo muy importante, señora Martínez. Lo que sea. Actúe normal. Que no sospechen nada. Deje que disfruten su último fin de semana de libertad.
Héctor llegó a casa a las 6 con una maleta pequeña y cara de niño culpable. Cariño, tengo que viajar a Salamanca esta noche. Algo urgente del proyecto. Lo sé. Adriana me llamó. ¿Adriana te llamó? La alarma en su voz era evidente. Sí, para explicarme del viaje. Muy considerada por su parte. Héctor se relajó visiblemente. Sí, es muy profesional. ¿Ella también viaja? Sí. Necesita revisar no sé qué del marketing del proyecto. ¿Qué responsable? ¿En qué hotel os quedáis? En el Rector. Perfecto. Ten cuidado, amor. Lilian lo besó en la mejilla con la misma dulzura de siempre. Héctor la abrazó, y por un momento pareció dudar. Lilian, yo te amo. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto que lo sé. Pero mientras lo decía, Lilian pensaba en las fotografías que tendría mañana, en los documentos bancarios que los hundirían, en la cara que pondrían cuando se dieran cuenta de que su pequeño paraíso de mentiras había sido documentado hasta el último detalle. Cuando Héctor se marchó, Lilian se sirvió un vaso de leche tibia y se sentó en el sofá acariciando su vientre. Tu papá y su novia van a pasar un fin de semana muy especial, pequeña, murmuró. El último en el que se van a sentir listos para conquistar el mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de Germán Ruiz. Equipo en posición. Mañana sabremos exactamente quiénes son cuando creen que nadie los ve. Lilian se durmió esa noche con una sonrisa en los labios. Por primera vez en meses soñó con algo que no fueran pesadillas. Soñó con justicia. Las fotografías que lo cambiaron. Todo el lunes por la mañana, Lilian despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor ni ansiedad. Era anticipación pura. Como si fuera Navidad y supiera que el regalo perfecto la esperaba bajo el árbol. Héctor había vuelto el domingo por la noche con cara de felicidad culpable, oliendo a perfume caro que no era el suyo, y con una nueva confianza en sus mentiras. Había perfeccionado tanto el arte del engaño que casi parecía creer sus propias historias. El proyecto va fenomenal, cariño, le había dicho mientras desempacaba. Adriana tiene ideas muy innovadoras para el marketing. Seguro que sí, había respondido Lilian acariciando su vientre de 30 semanas. ¿Qué tipo de ideas? Cosas técnicas. Nada que te interese. Cada palabra la había confirmado en su decisión. Héctor no solo la engañaba, sino que la trataba como si fuera estúpida. A las 10 de la mañana su teléfono sonó. Era Germán Ruiz. Señora Martínez, necesito que venga a mi despacho inmediatamente. Tenemos material explosivo. Una hora después, Lilian estaba sentada frente a la mesa de Germán, pero esta vez no había carpetas ordenadas. Había fotografías esparcidas como cartas de un juego macabro. Prepárese, señora Martínez. Esto va a doler, pero también va a liberarla para siempre. La primera fotografía mostraba a Héctor y Adriana entrando en el Hotel Gran Corona, no en el Rector como habían mentido. Él llevaba la maleta. Ella se colgaba de su brazo como si fuera la señora López. Registraron como matrimonio, explicó Germán. Usaron los nombres reales, pero se presentaron como casados. La segunda foto los mostraba en el restaurante del hotel, brindando con champán mientras Adriana lucía un anillo nuevo en el anular derecho. ¿Ve ese anillo?, señaló el abogado. Fue comprado el viernes en Tous con la tarjeta de crédito familiar. 700 euros. Lilian sintió una punzada, pero no de dolor, de rabia fría, calculada. Continúe. Las siguientes fotografías eran más íntimas. Los dos paseando por Salamanca tomados de la mano, besándose en la Plaza Mayor, entrando en tiendas donde él le compraba ropa cara. Pero esta es la que nos interesa legalmente. Germán puso sobre la mesa una imagen de Héctor y Adriana en la terraza de su habitación. ¿Ve los documentos sobre la mesa? Lilian entrecerró los ojos. Entre las copas de vino y los platos de tapas, había papeles extendidos. Son los contratos del proyecto de Barcelona, explicó Germán. Un cliente privado que su marido ha estado cortejando durante meses. Pero según nuestras investigaciones, Adriana no tiene autorización para manejar información confidencial de la empresa. ¿Qué significa eso? Que está compartiendo secretos comerciales con alguien que no tiene ningún derecho legal a acceder a esa información. Eso es una violación grave de la ética profesional y puede costarte la licencia de arquitecto. Lilian sonrió por primera vez desde que había entrado al despacho. ¿Y Adriana? Ah, señora Sánchez tiene sus propios problemas. Germán sacó otro juego de fotos. Resulta que no solo recibe dinero de su marido.
También está cobrando subsidio de desempleo mientras trabaja informalmente para él. Las imágenes mostraban a Adriana firmando papeles en una oficina gubernamental, con fecha de la semana anterior. Fraude al sistema de seguridad social. Puede enfrentar multas de hasta 20.000 euros y prohibición de acceder a ayudas públicas durante 5 años. Lilian se recostó en la silla, procesando toda la información. No era solo una infidelidad. Era una red de mentiras, fraudes y violaciones legales que se extendía mucho más allá de su matrimonio. ¿Cuándo presentamos todo esto? Esta misma semana. Pero primero quiero que haga algo, señora Martínez. Dígame, quiero que confronte a su marido. Hoy, esta noche. Que sepa que usted sabe todo, pero no le diga que tenemos estas fotografías ni que conocemos los detalles legales. ¿Por qué? Germán sonrió con la satisfacción de un cazador experimentado. Porque cuando las personas culpables se sienten acorraladas, hacen cosas estúpidas. Y necesitamos que hagan algo estúpido que termine de hundirlos. Esa noche, Lilian preparó la cena favorita de Héctor, paella valenciana. Lo había hecho cientos de veces durante sus 6 años de matrimonio, pero esta sería la última. Cuando él llegó a casa, silbando y relajado después de su exitoso fin de semana, se encontró con una mesa perfectamente puesta y su esposa vestida con el mismo vestido azul que llevaba cuando se conocieron. ¿Qué celebramos?, preguntó, besándola en la mejilla. Nuestro matrimonio, respondió Lilian con una sonrisa serena, y todo lo que hemos construido juntos. Durante la cena, hablaron de cosas triviales, el trabajo, el bebé, los planes para el fin de semana. Héctor parecía más relajado que nunca, como si hubiera encontrado el equilibrio perfecto entre su vida real y su vida secreta. Después del postre, Lilian sirvió el café y se sentó frente a él. Héctor, tengo que decirte algo. Claro, cariño. ¿Qué pasa? Celo de Adriana. El tenedor que Héctor llevaba a la boca se quedó suspendido en el aire. Su cara cambió de color, pasando del bronceado saludable a un gris ceniciento. ¿Qué quieres decir? Sé que estás teniendo una aventura con ella. Sé de los viajes, del dinero, de las mentiras. Lo sé todo, Héctor. El silencio que siguió fue tan denso que Lilian podía escuchar su propio corazón latiendo. Héctor dejó el tenedor sobre el plato con manos temblorosas. Lilian, no digas nada todavía. Solo quiero que sepas que lo sé, y quiero saber qué piensas hacer al respecto. Héctor la miró como si fuera la primera vez que la veía realmente. En sus ojos había pánico, culpa y algo que parecía ser alivio. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 3 semanas. ¿Y por qué no me has dicho nada hasta ahora? Lilian sonrió con una calma que no sentía. Porque quería estar segura, y porque quería darte la oportunidad de contármelo tú mismo. Héctor se puso de pie y comenzó a caminar por el salón como un animal enjaulado. Lilian, esto es complicado. No, Héctor, es muy simple. ¿La amas a ella o me amas a mí? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar, y cuando Héctor abrió la boca para responder, Lilian supo que su matrimonio había terminado oficialmente. Pero también supo que su venganza apenas comenzaba. La confesión que los hundió. ¿La amas a ella o me amas a mí? La pregunta resonó en el salón como un eco doloroso. Héctor se había quedado inmóvil junto a la ventana, contemplando las luces de Madrid como si buscara una respuesta en la ciudad que había conquistado profesionalmente, pero donde ahora se desmoronaba personalmente. Es complicado, Lilian. No, Héctor. Es la pregunta más simple del mundo. Él se giró lentamente, y por primera vez en semanas, Lilian vio al hombre real detrás de la máscara. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban ligeramente, y había perdido la confianza arrogante que siempre lo había caracterizado. La amo, susurró finalmente. ¿A quién? A ella. Amo a Adriana. Las palabras cayeron entre ellos como cristales rotos. Lilian sintió como algo se rompía definitivamente en su pecho, pero no era dolor. Era liberación. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 meses, cuando empezó a trabajar con nosotros en el proyecto de Valencia. 8 meses, repitió Lilian acariciando su vientre. Nuestra hija tiene 8 meses de gestación. La coincidencia no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Héctor se había enamorado de otra mujer exactamente cuando su esposa quedó embarazada. Lilian, no fue planeado. Simplemente pasó. ¿Y el dinero? ¿Los viajes? ¿Las mentiras constantes? ¿Eso también simplemente pasó?
Héctor se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Quería contártelo, pero estabas embarazada, y pensé que podía manejar las dos situaciones hasta... ¿Hasta qué? ¿Hasta que naciera el bebé y me dejaras por ella? No lo sé, no tenía un plan, pero sí tenías un plan para vaciar nuestras cuentas bancarias. No las vacié, solo tomé prestado algo de dinero. ¿Prestado? Lilian se rió con amargura. ¿A quién se lo pediste prestado, Héctor? ¿A mi futuro yo? ¿A nuestra hija? Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero? ¿Con los ingresos del trabajo que compartes ilegalmente con tu amante? Héctor la miró sorprendido. No esperaba que ella supiera tanto detalle. ¿Cómo sabes? Sé muchas cosas, Héctor. Sé que Adriana cobra subsidio mientras trabaja para ti sin contrato. Sé que le has dado acceso a información confidencial de clientes. Sé que habéis registrado como matrimonio en hoteles usando mi nombre. Con cada revelación, Héctor se hundía más en el sofá. Su cara había pasado del gris al verde pálido. Lilian, yo... no he terminado. También sé que le has comprado ropa con nuestro dinero, que planeas abrir un despacho con ella en Barcelona, y que le dijiste que soy solo la madre de tu hijo. ¿Cómo puedes saber todo eso? Lilian se incorporó lentamente, su barriga de 30 semanas haciendo el movimiento más dramático. Porque soy más inteligente de lo que pensabas, Héctor. Y porque durante 3 semanas, mientras tú y ella jugabais a ser la pareja perfecta, yo documenté cada mentira, cada traición, cada euro robado. ¿Documentaste? La palabra salió como un susurro aterrorizado. Capturas de pantalla de vuestras conversaciones, extractos bancarios, fotografías, grabaciones de audio. Todo está guardado en lugar seguro. Héctor se puso de pie de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Grabaciones? ¿Cuándo me has grabado? ¿Recuerdas cuando llegaste tarde el miércoles pasado y me contaste que habías estado en una reunión con el cliente de Sevilla? Te grabé mientras mentías. También grabé cuando le dijiste a Adriana por teléfono que yo era demasiado tonta para sospechar nada. Lilian, eso es invasión de privacidad. ¿Invasión de privacidad? Lilian se rió con una frialdad que helaba la sangre. Tú invadiste nuestra privacidad cuando trajiste a esa mujer a nuestro matrimonio. Tú invadiste nuestra privacidad cuando usaste nuestro dinero para conquistarla. Héctor comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el pelo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿La casa? Te daré lo que pidas, pero no hagas públicas esas grabaciones. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que tus clientes sepan qué tipo de hombre eres realmente? Lilian, por favor, piensa en nuestra hija. No querrás que crezca en medio de un escándalo. Nuestra hija crecerá sabiendo que su madre no permitió que la pisotearan, y que los mentirosos y los ladrones siempre pagan por sus actos. Héctor se detuvo en seco. ¿Ladrones? ¿Cómo llamarías a alguien que toma dinero de las cuentas familiares para mantener a su amante? ¿Cómo llamarías a alguien que estafa al seguro social? ¿Cómo llamarías a alguien que comparte secretos comerciales sin autorización? Yo no he robado nada. Es mi dinero también. Era tu dinero, pero ya no. ¿Qué quieres decir? Lilian sonrió con la misma dulzura que había usado durante 6 años de matrimonio, pero ahora había acero detrás de esa sonrisa. Quiero decir que mañana por la mañana voy a presentar la demanda de divorcio, con todas las pruebas, con todos los documentos, con todas las grabaciones. ¿Y Adriana? Adriana también tendrá sus propios problemas legales que resolver. Héctor se dejó caer en el sofá otra vez, pero esta vez sus piernas no lo sostenían. Parecía un hombre que acababa de ver su vida entera desmoronarse en tiempo real. Lilian, podemos arreglar esto. Podemos... No, Héctor, ya no podemos arreglar nada. Ella se dirigió hacia la puerta del salón, pero se detuvo en el umbral. Y otra cosa. Mañana a primera hora te irás de esta casa. Puedes quedarte en casa de Adriana. Al fin y al cabo, pronto vais a tener mucho tiempo libre para estar juntos. ¿Qué quieres decir? Que cuando el Colegio de Arquitectos reciba copia de toda esta documentación, y cuando Hacienda investigue las transferencias irregulares, y cuando el CEPE revise el caso de Adriana, bueno, digamos que vais a necesitar el uno al otro más que nunca. Héctor la miró con una expresión de horror puro. Lilian, ¿qué has hecho? Lo que tenía que hacer, proteger a mi hija y protegerme a mí misma. Y con esa frase, Lilian Martínez salió del salón dejando a su marido contemplando las ruinas de su vida perfecta. Desde su dormitorio,
Pudo oír cómo él marcaba desesperadamente el teléfono de Adriana. La conversación que siguió sería la última vez que se sentirían seguros. La llamada que destruyó un sueño. Desde su dormitorio, Lilian podía escuchar perfectamente la voz desesperada de Héctor al teléfono. Las paredes del piso de Malasaña eran finas, y él hablaba tan alto que parecía estar gritando. Adriana, necesito que vengas ahora mismo. Es urgente. Una pausa. Lilian se imaginó a Adriana al otro lado, probablemente en su apartamento de Chamberí, pintándose las uñas y sonriendo satisfecha después de su perfecta escapada romántica. No, no puedo contártelo por teléfono. Ven ya. Todo se ha ido a la mierda. Otra pausa más larga. La voz de Héctor se quebró ligeramente. Lilian lo sabe todo, Adriana. Todo. Dice que tiene grabaciones, fotografías. Joder, dice que va a presentar la demanda mañana. Lilian sonrió en la oscuridad de su habitación. Podía imaginar perfectamente la cara de Adriana cambiando de la tranquilidad a la alarma. ¿Qué quieres decir con que también te van a investigar a ti? Ven de una puta vez y te lo explico. El teléfono se estrelló contra algo sólido, probablemente la pared del salón. Lilian se acomodó en la cama, colocando una almohada detrás de su espalda para sostener el peso de su vientre. Su hija se movía inquieta, como si pudiera sentir la tensión en la casa. Tranquila, pequeña, susurró, acariciando su barriga. Papá está aprendiendo lo que significa enfrentarse a las consecuencias. 45 minutos después, Lilian escuchó el timbre. Después, voces exaltadas en el salón. No tuvo que esforzarse para oír la conversación. Adriana había llegado histérica. ¿Cómo puedes saber tanto? La voz de Adriana era aguda, con pánico apenas contenido. Me dijiste que era tonta, que nunca sospecharía nada. Yo también lo pensaba, pero ha estado recopilando pruebas durante semanas. ¿Qué tipo de pruebas? Todo, Adriana. Las conversaciones del portátil, las cuentas bancarias, los viajes. Dice que hasta tiene grabaciones mías confesando cosas. Esto es imposible. ¿Cómo ha conseguido grabarte sin que te dieras cuenta? No lo sé, pero dice que mañana va a presentar la demanda con todo el material. Lilian escuchó pasos nerviosos. Alguien caminando de un lado a otro. Espera, espera. La voz de Adriana sonaba más aguda. ¿Qué has dicho de que me van a investigar a mí también? El subsidio, Adriana. Dice que sabe que estás cobrando paro mientras trabajas para mí. Un silencio mortal llenó el salón. ¿Cómo puedes saber eso? Tiene fotografías tuyas firmando papeles en la oficina del CEPE la semana pasada. Madre mía. Adriana parecía estar hiperventilando. ¿Sabes lo que significa eso? Pueden multarme con 20.000 euros. Pueden prohibirme cobrar cualquier ayuda durante años. Hay más. ¿Más? ¿Qué más puede haber? Los documentos del proyecto de Barcelona. Dice que es información confidencial y que tú no tienes autorización legal para manejarla. Otro silencio. Pero este era diferente. Era el silencio de alguien que acaba de comprender que su mundo se está desmoronando. Héctor, ¿me estás diciendo que por estar contigo voy a perder todo? Mi subsidio, mi futuro profesional, mi reputación. Adriana, yo no sabía que... Tú no sabías. Ahora estaba gritando. Me dijiste que ella era una ama de casa sin cerebro. Me dijiste que podíamos hacer lo que quisiéramos porque era demasiado ingenua para darse cuenta. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado porque nos hemos vuelto descuidados. Porque tú quisiste llevarme a Salamanca como si fuéramos una pareja normal. Adriana, cálmate. ¿Que me calme? Mi vida se está yendo al carajo por culpa de tu matrimonio de mierda. Lilian se incorporó en la cama. Esto se estaba poniendo interesante. Baja la voz, que puede oírnos. Me da igual que nos oiga. Ya lo sabe todo de todas formas. Adriana, tenemos que pensar. Tenemos que encontrar una solución. ¿Qué solución? ¿Qué solución puede haber cuando tu mujer embarazada tiene pruebas de todo lo que hemos hecho? Podemos ofrecerle dinero. Un acuerdo extrajudicial. Adriana se rió con amargura. ¿Con qué dinero, Héctor? ¿Con el que has gastado en mí estos últimos meses? ¿Con el que va a quedarse ella en el divorcio? Tengo ahorros. ¿Tienes ahorros? Si has estado manteniéndome con el dinero de las cuentas compartidas, todo lo que tengo viene de ella. La realización cayó sobre ambos como una losa de cemento. Adriana, no, Héctor, no me digas nada. Necesito pensar. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero una cosa te digo. No voy a hundirme sola. Si yo caigo, tú caes conmigo.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes más que perder que yo. Tú tienes una empresa, una reputación, una licencia profesional. Yo solo tengo un trabajo de mierda y un subsidio. Adriana, no hagas nada estúpido. ¿Estúpido? Lo estúpido fue creer que podíamos salir impunes de esto. Lilian escuchó pasos rápidos dirigiéndose hacia la puerta. ¿A dónde vas? A casa. A pensar. A ver si puedo salvar algo de este desastre. Adriana, espera. ¿Podemos? No, Héctor. Ya no podemos nada. Tu mujer nos ha jodido a los dos, y ahora cada uno tiene que salvarse como pueda. La puerta se cerró con un portazo que hizo temblar toda la casa. Lilian permaneció en silencio, procesando lo que había escuchado. Héctor y Adriana acababan de hacer exactamente lo que Germán había predicho. Algo estúpido. Se habían vuelto el uno contra el otro. Unos minutos después, escuchó a Héctor subir las escaleras lentamente. Sus pasos se detuvieron frente a la puerta del dormitorio. Lilian, ¿estás despierta? Sí. ¿Has oído? Todo. Otra pausa larga. ¿Qué vas a hacer ahora? Lilian sonrió en la oscuridad. Mañana vas a descubrirlo. Buenas noches, Héctor. Lilian, por favor. Buenas noches. Los pasos se alejaron hacia el cuarto de invitados. Por primera vez en 8 meses, Lilian iba a dormir sola en su propia cama. Y por primera vez en semanas, iba a dormir como un bebé. Su venganza estaba funcionando mejor de lo que había imaginado. El día que todo se hizo público. El miércoles amaneció gris en Madrid, como si el cielo quisiera hacer juego con el estado de ánimo de Héctor López. Lilian se despertó temprano, se duchó con calma y se vistió con su traje azul marino de embarazada, el mismo que había usado para conocer a Germán Ruiz. Hoy era el día. Héctor no había dormido. Lilian lo sabía porque había escuchado sus pasos nerviosos por el cuarto de invitados toda la noche, y porque cuando bajó a desayunar, él ya estaba en la cocina con cara de zombi y 3 tazas de café vacías sobre la encimera. «Buenos días», dijo ella con naturalidad preparándose su té de jengibre habitual. «Lilian, por favor, una última oportunidad. Podemos arreglar esto sin abogados, sin escándalos. No, Héctor, ya es demasiado tarde para eso. ¿Qué quieres? ¿La casa? ¿Dinero? ¿Mi parte de la empresa?» Lilian se giró hacia él lentamente, con la mano apoyada en su vientre prominente. «Quiero justicia, y quiero que mi hija crezca sabiendo que las acciones tienen consecuencias». A las 9 en punto, Lilian salió de casa con su bolso y una sonrisa serena. Héctor se quedó en la puerta, viéndola alejarse como un hombre que contempla su propia ejecución. El despacho de Germán Ruiz bullía de actividad. Había 3 secretarias organizando documentos, un investigador privado descargando fotografías en alta resolución, y el propio Germán, revisando los últimos detalles legales. «Señora Martínez, está espectacular», la recibió el abogado. «¿Lista para hacer historia?» «Más que lista». «Perfecto. Hemos presentado la demanda de divorcio esta mañana a primera hora, pero eso es solo el aperitivo». Germán le mostró una serie de documentos oficiales. «Esto va al Colegio de Arquitectos de Madrid. Denuncia por compartir información confidencial con personal no autorizado y por uso indebido de recursos empresariales. ¿Y esto otro? Esto va a la agencia tributaria. Investigación por transferencias irregulares y posible fraude fiscal. ¿Y para Adriana? Esto», levantó otro documento con satisfacción, «va al CEPE. Denuncia por fraude en prestaciones por desempleo». Lilian sintió una satisfacción profunda recorriendo su cuerpo. «¿Cuánto tiempo tardarán en actuar?» «Las investigaciones pueden durar meses, pero las citaciones empezarán a llegar esta misma semana. Y hay algo más». «¿Qué?» «Un periodista del País está interesado en la historia. Por supuesto, necesitaríamos su autorización, pero sería un artículo sobre empresarios que utilizan su posición para mantener aventuras extramatrimoniales con fondos empresariales». Lilian pensó en Héctor, en su reputación de arquitecto de élite, en todos los eventos sociales donde la había presentado como mi adorable esposa embarazada, mientras planeaba abandonarla. Autorizado. A las 12 del mediodía, el teléfono de Héctor sonó en su despacho de la Gran Vía. Era Adriana, y estaba histérica. «Héctor, han venido a mi casa. Hay una investigadora del CEPE preguntando por mi situación laboral». «¿Qué le has dicho?» «Nada. Le he dicho que no estaba, pero me ha dejado una citación para mañana». Héctor sintió cómo se le revolvía el estómago. «Adriana, cálmate. Podemos...» «No me digas que me calme.
Mi vecina me ha visto recibir a la investigadora. Ya está corriendo el rumor por todo el edificio de que estoy cometiendo fraude. Buscaremos un abogado. ¿Con qué dinero, Héctor? Todo el dinero que he tenido estos meses venía de ti, de las cuentas que compartías con tu mujer. En ese momento, la secretaria de Héctor golpeó la puerta de su oficina. Señor López, hay un mensajero con una citación urgente. El sobre oficial tenía el sello del Colegio de Arquitectos. Héctor lo abrió con manos temblorosas mientras Adriana seguía gritando por teléfono. Se le cita a comparecer el próximo lunes a las 10:00 para responder a una denuncia por mal uso de información confidencial y recursos empresariales. Adriana, tengo que colgar. No me cuelgues. Necesitamos hablar. Esta tarde. Ahora no puedo. Héctor colgó y se quedó mirando la citación. Su carrera de 20 años, su reputación, su futuro, todo estaba en peligro. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su socio, Carlos Mendoza. Héctor, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Qué pasa? Han llamado 3 clientes esta mañana. Parece que hay rumores de que la empresa está siendo investigada por irregularidades. El cliente de Barcelona amenaza con romper el contrato. ¿Rumores? ¿Qué rumores? No lo sé, pero algo se está filtrando. Y además necesito que me expliques qué hace Adriana Sánchez firmando documentos confidenciales si no tiene contrato con nosotros. Héctor sintió como su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Carlos, puedo explicártelo todo. Espero que puedas. Porque si esto se confirma vas a tener que abandonar la sociedad. Esa tarde, en un café de Malasaña, Héctor se encontró con Adriana. Ella había estado llorando. Tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido. Parecía haber envejecido años en un solo día. Esto es el fin, Héctor. No digas eso. Encontraremos la manera. ¿Qué manera? Mi vida se está yendo a la mierda por culpa de esta relación. Adriana, yo también estoy sufriendo las consecuencias. Tú al menos tienes ahorros. Tú al menos tienes una carrera, yo no tengo nada. Tenemos que mantenernos unidos. Adriana lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Unidos? Héctor, tu mujer nos ha destrozado. Y todo porque quisiste tener tu pastel y comértelo también. Yo te amo, Adriana. ¿Me amas? Si me amaras de verdad, habrías dejado a tu mujer antes de arrastrarme a esto. Los clientes del café comenzaron a mirarlos. Adriana se dio cuenta de que estaba montando una escena pública. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Susurró con veneno. Que tu mujer embarazada ha demostrado ser más inteligente que nosotros dos juntos. Se levantó de la mesa, tomó su bolso y miró a Héctor por última vez. No me llames más. Este desastre es culpa tuya, y no pienso hundir mi vida contigo. Héctor se quedó solo en el café, contemplando cómo su gran amor se alejaba para siempre. Esa noche, cuando llegó a casa, Lilian estaba viendo las noticias en el sofá, acariciándose el vientre plácidamente. ¿Qué tal tu día?, preguntó sin mirarlo. Héctor se quedó de pie en el salón, derrotado. Has ganado, Lilian. ¿Eso es lo que querías oír? Lilian apagó la televisión y lo miró con una calma que lo aterrorizaba. No he ganado nada, Héctor. Simplemente he dejado que las consecuencias naturales de tus actos sigan su curso. Mi carrera está acabada. Adriana me odia. Los clientes me están abandonando. Y todo eso es responsabilidad tuya. ¿Y ahora qué? ¿Esto te hace feliz? Lilian se incorporó lentamente, su barriga de 31 semanas haciendo el movimiento majestuoso. No me hace feliz, Héctor, pero me hace sentir en paz. ¿En paz? Sí, en paz porque mi hija va a nacer en un mundo donde la verdad importa, donde las acciones tienen consecuencias, y donde las personas que lastiman a otros no se salen con la suya. Héctor la miró como si fuera una extraña. No eres la mujer con la que me casé. No. Soy la mujer en la que me convertiste cuando decidiste traicionarme. Y con esas palabras, Lilian salió del salón, dejando a Héctor contemplando las cenizas de su vida perfecta. El escándalo que nadie pudo ocultar. El viernes por la mañana, Adriana Sánchez se despertó con el sonido de su teléfono explotando de notificaciones. Medio dormida, abrió WhatsApp y se encontró con mensajes de números que no reconocía. ¿Eres tú la del artículo? Menuda sinvergüenza. Vivir de las ayudas mientras te mantienes con dinero robado. Qué asco de gente como tú. Con el corazón acelerado, abrió Google y escribió su nombre. Lo que vio la hizo caer de la cama literalmente. Arquitecto madrileño investigado por financiar romance con fondos matrimoniales. El País.
Fraude al CEPE. Amante cobraba paro mientras trabajaba ilegalmente. ABC. El triángulo amoroso que destapó una red de irregularidades fiscales. La razón. Su foto aparecía en todos los artículos. Una imagen que Héctor había subido a Instagram meses atrás, donde salían juntos en una cena de empresa, pero que ahora los medios habían conseguido y pixelado parcialmente. Adriana corrió al baño y vomitó. Al mismo tiempo, en el despacho de López y Mendoza Arquitectos, Héctor llegó para encontrarse con una escena de pesadilla. Había 3 periodistas esperando en la recepción. Su secretaria parecía al borde de las lágrimas, y Carlos Mendoza lo esperaba en su oficina con cara de funeral. Héctor, siéntate. Carlos, ¿puedo explicarte? No hace falta que expliques nada. Ya lo he leído todo en la prensa. Carlos puso sobre la mesa las portadas de 3 periódicos diferentes. En todas aparecía la misma fotografía. Héctor y Adriana saliendo del Hotel Gran Corona en Salamanca, él con la maleta, ella colgada de su brazo como una esposa feliz. ¿Sabes lo que significa esto para la empresa? Es mi vida privada. Tu vida privada. Carlos explotó. Has usado dinero de la empresa para mantener a esa mujer. Has compartido información confidencial con alguien que no tiene autorización. Has convertido nuestro despacho en el hazmerreír de Madrid. Héctor se hundió en la silla. Durante 20 años había construido su reputación piedra a piedra, y ahora todo se desmoronaba en cuestión de días. El cliente de Barcelona ha roto el contrato esta mañana. El de Sevilla quiere una reunión urgente para reevaluar la relación comercial. Y 3 proyectos más están en suspenso hasta que se resuelva la investigación. Carlos, ¿podemos salvar esto? No, Héctor, no podemos. Vas a tener que irte. ¿Irme? Te compro tu parte de la empresa por el precio de liquidación. No es negociable. Héctor sintió cómo su mundo profesional se desvanecía de un golpe. ¿Y si me niego? Entonces iniciamos un proceso legal para echarte por daños a la reputación empresarial. Y créeme, después de todo esto, no te conviene una batalla legal más. Esa misma mañana, Adriana recibió la visita que había estado temiendo. Su casera, la señora Ramírez, una mujer de 70 años que la conocía desde hacía 3 años, subió personalmente a su piso. Adriana, hija, necesitamos hablar. Señora Ramírez, ¿puedo explicárselo? No hace falta que me expliques nada, querida. Ya me lo ha explicado todo el país. La anciana tenía el periódico en la mano, doblado por la página donde aparecía la foto de Adriana. No puedo permitir que una persona que está siendo investigada por fraude siga viviendo en mi edificio. Es malo para la reputación del inmueble. Pero señora Ramírez, yo llevo 3 años. Lo sé, hija, y por eso te doy un mes para encontrar otro sitio. Podría echarte inmediatamente, pero te tengo cariño. Cuando la casera se marchó, Adriana se derrumbó. En una semana había perdido su trabajo informal, su subsidio, su futuro profesional, y ahora su casa. Todo por un hombre que ya ni siquiera contestaba sus llamadas. El sábado, Lilian fue al mercado de San Miguel como hacía cada fin de semana desde que se mudó a Madrid. Pero esta vez fue diferente. La gente la miraba con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿No es usted la señora del arquitecto?, le preguntó la frutera. Sí, soy yo. Ay, hija, qué valor has tenido. Yo en tu lugar no sé si habría sido tan elegante. Solo hice lo que tenía que hacer. Pues muy bien hecho. Ese sinvergüenza y su querida se lo merecían. En la panadería, en la pescadería, en el puesto de flores, la reacción fue similar. Las mujeres del mercado la miraban como a una heroína discreta que había plantado cara a la injusticia sin perder la clase. Por primera vez en meses Lilian se sintió realmente apoyada. El domingo por la tarde, Héctor hizo su último intento desesperado. Apareció en casa con flores y una carta escrita a mano. Lilian, por favor, una última conversación. Ella estaba en el sofá, con los pies hinchados apoyados en un cojín y una manta sobre las piernas. A las 32 semanas de embarazo, cada día era más agotador, pero su determinación seguía intacta. Dime, he perdido la empresa, he perdido a Adriana, he perdido mi reputación. ¿No es suficiente castigo? No es castigo, Héctor. Son consecuencias. ¿Cuál es la diferencia? El castigo es algo que yo te habría impuesto. Las consecuencias son algo que tú mismo provocaste con tus decisiones. Héctor se sentó en el sillón frente a ella, con la carta temblando en sus manos. He escrito esto para ti, para explicarte. No quiero leerla. Lilian,
Por favor, por el tiempo que fuimos felices, por nuestra hija. Nuestra hija está mejor sin un padre que le enseñe que mentir y robar no tiene consecuencias. No soy un ladrón. Tomaste dinero de nuestras cuentas para mantener a tu amante. ¿Cómo llamas a eso? Héctor se quedó sin palabras. Además, todavía no has visto todas las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Adriana va a declararle la guerra a Héctor. Cuando se dé cuenta de que ha perdido todo por culpa tuya, va a intentar hundirte aún más para salvar algo de su propia reputación. ¿Cómo puedes saber eso? Porque es lo que haría cualquier persona que se siente traicionada y humillada públicamente. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el teléfono de Héctor sonó. Era un número desconocido. ¿Héctor López? Sí, soy periodista de Telecinco. Adriana Sánchez nos ha concedido una entrevista donde afirma que usted la manipuló emocionalmente y la convenció de cometer irregularidades prometiéndole matrimonio. ¿Quiere hacer alguna declaración? Héctor colgó con las manos temblando. Lilian lo miraba con una expresión que no era de triunfo, sino de algo parecido a la lástima. Te lo dije, Héctor, cuando las personas se sienten acorraladas, hacen cosas desesperadas. ¿Y tú? ¿Tú no vas a hacer nada más? Ya no necesito hacer nada más. Ellos se están destruyendo solos. Héctor se levantó lentamente dejando la carta sin abrir sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Lilian? ¿Qué? Que tú has resultado ser más inteligente, más fuerte y más implacable que yo. Y me he dado cuenta demasiado tarde. No soy implacable, Héctor. Soy justa. ¿Y eso es lo que le vas a enseñar a nuestra hija? ¿Que la justicia es fría y calculada? Lilian se acarició el vientre y sonrió por primera vez en toda la conversación. Le voy a enseñar que las mujeres no tienen que tolerar traiciones, que las acciones tienen consecuencias, y que a veces la venganza más elegante es simplemente dejar que la verdad salga a la luz. Héctor se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día me perdones? Sí, Héctor. Algún día te perdonaré. ¿Cuándo? Cuando hayas aprendido la lección completamente. Y cuando nuestra hija sea lo suficientemente mayor para entender por qué tuve que hacer lo que hice. Con esas palabras, Héctor salió de la casa que había sido su hogar durante 6 años. Lilian se quedó en el sofá, sintiendo cómo su hija se movía suavemente en su vientre, como si quisiera consolarla. Ya casi hemos terminado, pequeña, susurró. Solo falta el gran final, el tribunal donde se hizo justicia. El juzgado de familia número 3 de Madrid nunca había visto un caso como este. Cuando Lilian Martínez entró en la sala a las 10 de la mañana del martes, con su vientre de 33 semanas perfectamente vestido con un traje gris perla y una carpeta de cuero en las manos, todos los presentes guardaron silencio. Los periodistas, relegados al fondo de la sala, susurraron entre ellos. Las cámaras estaban prohibidas, pero la expectación era palpable. El caso había captado la atención de toda España. La esposa embarazada que documentó meticulosamente la traición de su marido y destruyó legal y socialmente a sus traidores. Héctor ya estaba sentado en la mesa de la defensa junto a su abogado, un hombre mayor que parecía tan desmoralizado como su cliente. Había perdido peso en las últimas semanas, tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. Ya no quedaba rastro del arquitecto exitoso y carismático que había conquistado Madrid. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando se abrieron las puertas laterales de la sala. Adriana Sánchez entró acompañada de su propio abogado. El murmullo en la sala fue inmediato. Nadie esperaba que Adriana apareciera como testigo contra Héctor. Lilian sonrió. Su predicción se había cumplido exactamente. Señora Martínez, la saludó Germán Ruiz. ¿Lista para hacer historia? Más que lista. El juez Martín Vázquez, un hombre de 50 años con fama de ser implacable con los casos de fraude matrimonial, llamó al orden. Señoras y señores, estamos aquí para dirimir el caso de divorcio entre doña Lilian Martínez y don Héctor López, con acusaciones graves que trascienden lo matrimonial. La primera parte del juicio fue rutinaria: división de bienes, custodia de la menor por nacer, pensión alimenticia. Pero cuando Germán Ruiz se levantó para presentar las pruebas, la atmósfera en la sala cambió completamente. Señoría, lo que vamos a presentar hoy no es solo una infidelidad, es un entramado de fraude, apropiación indebida y violaciones éticas que han puesto en peligro el bienestar de una mujer embarazada y su futura hija.
Germán colocó sobre la mesa del juez las 3 carpetas que Lilian había preparado meticulosamente. Primera carpeta: conversaciones privadas entre el demandado y la señora Adriana Sánchez, donde confiesan su relación extramatrimonial y planifican el uso de fondos matrimoniales para financiar su aventura. El abogado de Héctor se levantó. Señoría, esas conversaciones fueron obtenidas sin consentimiento. Fueron obtenidas del ordenador familiar, al cual mi clienta tenía acceso legal como esposa y copropietaria, interrumpió Germán. Segunda carpeta: extractos bancarios que muestran transferencias irregulares por valor de 12,000 euros a la señora Sánchez, sin justificación contractual. Y tercera carpeta, continuó con una sonrisa satisfecha, fotografías tomadas por un investigador privado autorizado, que documentan el uso fraudulento de reservas hoteleras hechas a nombre de mi clienta, pero utilizadas por el demandado y su amante. El juez revisó los documentos en silencio. Su expresión se endurecía con cada página. Señor López, ¿tiene alguna explicación para estas irregularidades? Héctor se levantó tembloroso. Señoría, yo reconozco que cometí errores en mi matrimonio, pero nunca fue mi intención. ¿Considera un error transferir 12,000 euros de fondos familiares a su amante mientras su esposa estaba embarazada? Fue un préstamo sin contrato, sin intereses y sin plazo de devolución, intervino Germán. Señoría, eso no es un préstamo, es apropiación indebida. Entonces llegó el momento que nadie esperaba. El abogado de Adriana pidió la palabra. Señoría, mi clienta desea testificar. El murmullo en la sala fue inmediato. Adriana se levantó, visiblemente nerviosa, y se dirigió al estrado. Señora Sánchez, dijo el juez, recuerde que está bajo juramento. Sí, señoría. Quiero declarar que el señor López me manipuló emocionalmente durante meses. Me prometió que se divorciaría de su esposa y que podríamos empezar una vida juntos. Héctor la miró con horror absoluto. Me convenció de aceptar dinero diciéndome que era un adelanto de mi futuro salario en la empresa. Me convenció de trabajar sin contrato, diciéndome que era temporal mientras se resolvía su situación matrimonial. ¿Y la información confidencial? Él me decía que era normal, que las parejas se ayudaban mutuamente en los negocios. Yo confiaba en él. Lilian observaba fascinada cómo Adriana construía una narrativa donde ella era la víctima ingenua y Héctor el manipulador calculador. ¿Y el fraude al CP? Él me dijo que no hacía falta declarar trabajos informales, que todo el mundo lo hacía. El abogado de Héctor se levantó desesperado. Protesto, señoría. Estas declaraciones no tienen pruebas, pero sí las tienen, intervino el abogado de Adriana, sacando un móvil. Mi clienta conservó algunas grabaciones de conversaciones donde el señor López la convence de estas irregularidades. La sala explotó en murmullos. Incluso Lilian se sorprendió. Adriana había sido más lista de lo que pensaba. Cuando sonaron las grabaciones en la sala, el destino de Héctor quedó sellado. Su propia voz resonaba confesando que las normas están para quien no sabe moverse en el mundo de los negocios, y que, mientras Lilian no se entere, podemos hacer lo que queramos. Pero la grabación más devastadora fue la última. Adriana, mi amor, tú eres mi futuro. Lilian solo es la madre de mi hijo, pero tú eres la mujer con la que quiero construir mi vida real. El silencio en la sala era sepulcral. Lilian sintió cómo su hija se movía inquieta en su vientre, como si hubiera escuchado la traición de su padre. Héctor había hundido la cabeza entre las manos. Ya no le quedaba nada que defender. Señor López, dijo el juez con voz helada, ¿tiene algo que alegar en su defensa? Héctor levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Lilian por primera vez en todo el proceso. Solo quiero pedirle perdón a mi esposa y reconocer que todo lo que está sufriendo es culpa mía. ¿Y a la señora Sánchez? Héctor miró a Adriana con una mezcla de rabia y decepción. A la señora Sánchez no tengo nada que decirle. Ha demostrado ser exactamente la persona que es. Adriana se puso roja de indignación, pero su abogado la tranquilizó con un gesto. El juez se retiró a deliberar durante 2 horas. Cuando regresó, su expresión era severa. Después de revisar todas las pruebas presentadas, este tribunal dictamina lo siguiente. Se concede el divorcio a favor de la demandante, doña Lilian Martínez, con custodia completa de la menor por nacer y pensión alimenticia del 40% de los ingresos del demandado.
Se adjudica a la demandante el 80% de los bienes matrimoniales, incluida la vivienda familiar y las participaciones empresariales. Se ordena al demandado el pago inmediato de 12.000 euros en concepto de restitución de fondos apropiados indebidamente. Y finalmente, este tribunal traslada toda la documentación presentada a la Fiscalía para que investigue posibles delitos de apropiación indebida y fraude fiscal. Héctor se desplomó en su silla. Adriana salió corriendo de la sala con lágrimas en los ojos, perseguida por los periodistas. Pero Lilian se levantó lentamente, serena, digna, con una mano apoyada en su vientre prominente. «Señora Martínez», le dijo el juez antes de que se retirara, «quiero felicitarla por la manera en que ha manejado este caso. Ha sido un ejemplo de cómo se debe documentar y presentar una denuncia. Gracias, señoría. Solo hice lo que tenía que hacer». Cuando salió del juzgado, una multitud de periodistas la esperaba, pero Lilian solo hizo una declaración. «Mi hija va a nacer en un mundo donde la verdad importa. Y eso es lo único que me importa». Esa noche, en su casa de Malasaña, Lilian se preparó un té de jengibre y se sentó en el sofá acariciando su vientre. «Ya casi estamos, pequeña», susurró. «Ya casi hemos terminado de limpiar tu mundo». El renacer de una mujer. 6 meses después del juicio, Madrid había vuelto a su ritmo habitual, pero las vidas de los protagonistas de esta historia habían cambiado para siempre. Lilian Martínez, ahora con su apellido de soltera recuperado, empujaba el cochecito de su hija Elena por el Parque del Retiro una mañana soleada de abril. La niña, de 3 meses, tenía los ojos grises de su madre y una sonrisa que iluminaba a cualquiera que la mirara. «Buenos días, señora Martínez», la saludó doña Carmen, la anciana que siempre se sentaba en el mismo banco a dar de comer a las palomas. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está hoy?» «Muy bien, hija». «¿Y la pequeña Elena?» «Creciendo fuerte y sana, como su madre, que está más guapa que nunca». Era cierto. Lilian había recuperado no solo su figura anterior al embarazo, sino algo mucho más valioso: su confianza, su paz interior, su sonrisa genuina. Se había cortado el pelo en una melena moderna que enmarcaba su rostro. Había vuelto a usar los colores vivos que le gustaban antes de casarse, y caminaba con una seguridad que irradiaba fuerza. El teléfono le sonó mientras daba de comer a Elena en un banco apartado. Era Germán Ruiz. «Buenos días, Lilian, tengo noticias». «Dime». «La investigación de la Fiscalía ha concluido. Héctor va a ser condenado a 2 años de prisión, conmutables por trabajos comunitarios y una multa de 50.000 euros». Lilian sintió una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. ¿Y Adriana? 15.000 euros de multa y prohibición de acceder a ayudas públicas durante 3 años. Además, el Colegio de Arquitectos ha abierto expediente a Héctor. Lo más probable es que le retiren la licencia temporalmente. ¿Cómo lo están llevando? Mal, muy mal. Germán tenía razón. En un apartamento de las afueras de Madrid, en un barrio que Adriana nunca había pisado antes de su caída en desgracia, la antigua amante de Héctor servía mesas en un bar de carretera. Sus sueños de convertirse en una empresaria exitosa al lado de un arquitecto famoso se habían evaporado. Ahora vivía en un estudio de 30 metros cuadrados. Trabajaba 12 horas al día por el salario mínimo y había tenido que cambiar de número de teléfono 3 veces para evitar a los periodistas y a los acreedores. Su familia de Sevilla había cortado completamente el contacto con ella después del escándalo. Sus amigas de Madrid la evitaban como si fuera radioactiva. Y Héctor no había vuelto a dirigirle la palabra desde el día del juicio. Esa mañana, mientras limpiaba mesas y recogía platos sucios, vio en la televisión del bar una entrevista en un programa matinal. Era Lilian. «¿Cómo se siente ahora 6 meses después?», le preguntaba la presentadora. «Me siento en paz», respondía Lilian con Elena en brazos. «Mi hija va a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, que la verdad siempre sale a la luz, y que las mujeres no tenemos que tolerar traiciones». ¿Ha vuelto a saber algo de su exmarido? Héctor cumple religiosamente con la pensión alimenticia y solicita visitas regulares a Elena. Mantenemos una relación cordial por el bien de nuestra hija. ¿Y de la señora Sánchez? No he vuelto a saber nada de ella. Espero que haya aprendido la lección y que pueda reconstruir su vida de manera honesta. Adriana apagó la televisión con rabia. Que pueda reconstruir su vida de manera honesta. Como si fuera tan fácil. Como si no hubiera perdido todo por culpa de las maquinaciones de esa mujer. Pero en el fondo,
En lo más profundo de su corazón, sabía que Lilian tenía razón. Todo lo que había perdido era consecuencia de sus propias decisiones. En otro punto de Madrid, Héctor López salía de su turno de trabajo comunitario en un centro de mayores. Su condena le exigía 120 horas de servicio social, y había elegido cuidar ancianos porque le recordaba a su abuelo. Había perdido peso, tenía canas prematuras, y vivía en un apartamento pequeño cerca de Atocha. Su antigua vida de arquitecto exitoso parecía un sueño lejano. Carlos Mendoza había comprado su parte de la empresa por una fracción de su valor real, y no había conseguido trabajo en ningún despacho de arquitectura de la ciudad, pero había algo que había ganado: tiempo para reflexionar. Todos los miércoles por la tarde, se sentaba en un banco frente al colegio donde iba a ir Elena cuando fuera mayor, y escribía cartas que nunca enviaría, cartas de disculpa, de arrepentimiento, de amor hacia la hija que apenas conocía. Lilian le permitía ver a Elena una vez por semana, los domingos por la mañana, durante 2 horas, siempre en presencia de un mediador familiar, porque aún era muy pequeña, pero esos momentos se habían convertido en lo más importante de su vida. «Hola, pequeña», le susurraba mientras la tenía en brazos. «Papá está aprendiendo a ser una mejor persona para ti». Elena lo miraba con sus grandes ojos grises, tan parecidos a los de su madre, y Héctor sentía cómo su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Un año después del juicio, Lilian recibió una propuesta inesperada. Una editorial quería que escribiera un libro sobre su experiencia. Cuando la dignidad vence a la traición, cómo documenté y vencí legalmente la infidelidad. Al principio dudó, no quería convertir su dolor en un espectáculo, pero después pensó en todas las mujeres que le escribían emails contándole sus propias historias de traición y humillación. Decidió escribirlo. El libro se convirtió en un fenómeno editorial, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. Lilian comenzó a dar conferencias sobre empoderamiento femenino, documentación legal de abusos matrimoniales y reconstrucción emocional después de una traición. Por primera vez en su vida tenía una carrera propia, independiente, que la hacía sentir orgullosa. «¿Mamá trabaja?», le preguntaría Elena años después, cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. «Sí, mi amor. Mamá ayuda a otras mujeres a ser fuertes como nosotras». En una tarde de invierno, 2 años después del divorcio, Lilian se encontró con Adriana en el metro. Fue casualidad pura. Ambas bajaron en la misma estación, Sol, y se vieron frente a frente en el andén. Adriana había cambiado mucho. Tenía el pelo recogido en una coleta simple, llevaba ropa sencilla pero limpia, y había perdido esa arrogancia que la caracterizaba antes. Se miraron durante unos segundos, que parecieron eternos. «Lilian», dijo Adriana finalmente. «Adriana, ¿cómo está Elena?» «Bien, creciendo fuerte y feliz». «Me alegro». Hubo una pausa incómoda. «Lilian, yo quería decirte que no hace falta que digas nada, Adriana». «Sí hace falta. Quería decirte que tenías razón, en todo. Y que siento haber sido parte de causarte tanto dolor». Lilian la miró fijamente. En los ojos de Adriana había algo que no había visto antes: sinceridad. «¿Has aprendido la lección?» «Creo que sí. He aprendido que las acciones tienen consecuencias, y que el dinero fácil siempre tiene un precio muy alto». «¿Qué haces ahora?» «Trabajo en una gestoría. Empecé como administrativa, pero me han ascendido. Es un trabajo honesto. Me alegro por ti. ¿De verdad? De verdad. Espero que puedas construir una vida mejor». Cuando se separaron, Adriana se quedó viendo alejarse a Lilian. La mujer que había destruido su vida también le había enseñado la lección más importante que había aprendido jamás. Esa noche, en su casa de Malasaña, que ahora era completamente suya, Lilian acostó a Elena después del baño y le leyó un cuento. «¿Mamá es fuerte?», le preguntó la niña, aunque solo tenía 2 años. «Sí, mi amor. Mamá es muy fuerte. Y tú también vas a ser fuerte». «¿Por qué?». «Porque vamos a enseñarte que siempre debes decir la verdad, que nunca debes permitir que te falten al respeto, y que las mujeres valientes pueden superar cualquier cosa». Elena se durmió con una sonrisa, y Lilian se quedó un momento contemplándola. Había perdido un marido infiel, pero había ganado algo mucho más valioso: su propia fuerza, su independencia, y la certeza de que había hecho lo correcto. Al salir de la habitación,
Se miró en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba desde el cristal ya no era la Lilian ingenua que había descubierto la traición 2 años atrás. Era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que había convertido su dolor en poder, su humillación en dignidad y su venganza en justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente orgullosa de la mujer que había llegado a ser. La herencia de una mujer valiente. 5 años después. Elena Martínez tenía casi 6 años cuando hizo la pregunta que su madre había estado esperando durante tanto tiempo. «Mamá, ¿por qué papá no vive con nosotras?» Era una tarde de domingo, después de una de las visitas regulares de Héctor. Elena había regresado a casa con un dibujo que había hecho con él. Una familia de 3 personas tomadas de la mano, pero con espacios vacíos entre las figuras. Lilian dejó el libro que estaba leyendo, Ironías de la vida. Era una novela sobre segundas oportunidades, y se sentó junto a su hija en el sofá del salón, el mismo sofá donde había descubierto la traición 5 años atrás, pero que ahora era un símbolo de su nueva vida. «Papá y mamá se querían mucho cuando eras pequeñita en mi barriga», comenzó Lilian, con la dulzura que había perfeccionado para estas conversaciones difíciles. «Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. ¿Papá te lastimó?» «Sí, mi amor. Papá me mintió y me hizo daño. ¿Y por eso ya no vive aquí?» «Sí, pero lo más importante es que papá te ama mucho a ti. Y mamá también te ama muchísimo». Elena procesó la información con la seriedad propia de los niños inteligentes. ¿Papá aprendió a no lastimar a la gente? Lilian sonrió. Su hija había heredado no solo sus ojos grises, sino también su capacidad para ir directamente al corazón de las cosas. «Creo que sí, Elena. Creo que papá aprendió la lección. ¿Y tú, mamá? ¿Aprendiste algo también?» La pregunta tomó a Lilian por sorpresa. Durante 5 años había reflexionado sobre las lecciones que quería enseñarle a su hija, pero nunca había pensado en las que ella misma había aprendido. «Sí, pequeña. Aprendí que las mujeres somos más fuertes de lo que creemos. Aprendí que la verdad siempre es mejor que las mentiras, aunque duela más. Y aprendí que a veces, para proteger a las personas que amamos, tenemos que ser valientes de maneras que nunca imaginamos, como cuando me proteges a mí, exactamente como cuando te protejo a ti». Elena se acurrucó contra su madre, y Lilian sintió esa familiar oleada de gratitud que la invadía cada vez que contemplaba lo que habían construido juntas. Su casa de Malasaña se había convertido en un hogar verdadero. Las paredes estaban llenas de fotos de Elena, de viajes que habían hecho juntas, de amigas que había hecho en su nueva vida. No había rastro de Héctor en esas imágenes, pero tampoco había amargura, solo una vida nueva, limpia, auténtica. «Mamá, ¿algún día vas a tener otro novio?» Lilian se rió. Elena tenía una curiosidad insaciable sobre los adultos y sus complicadas relaciones. «No lo sé, mi amor. Si algún día aparece alguien especial, alguien que nos trate bien a las dos, tal vez. ¿Y si me cae mal? Entonces no sería la persona adecuada para nosotras». Elena asintió, satisfecha con la respuesta. Esa noche, después de acostar a Elena, Lilian se preparó su té de jengibre habitual y salió a la pequeña terraza que daba al patio interior del edificio. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos, y el aire fresco de octubre le recordó aquella tarde en que había descubierto las conversaciones de Héctor. 5 años habían pasado. 5 años en los que había reconstruido su vida pieza por pieza. Su libro había vendido más de 200.000 ejemplares. Su segunda obra, Madres Valientes, Criando Hijas Fuertes, acababa de salir al mercado. Las conferencias la llevaban por toda España y Latinoamérica, donde conocía mujeres increíbles que habían enfrentado sus propias batallas y salido victoriosas. Héctor cumplía religiosamente con sus obligaciones. Había terminado sus trabajos comunitarios, había pagado todas las multas y había recuperado parcialmente su licencia de arquitecto. Trabajaba ahora en proyectos sociales, diseñando viviendas de protección oficial. Era como si hubiera entendido finalmente que su talento debía servir para algo más que su propio beneficio. Las visitas con Elena eran cordiales, respetuosas. Él nunca había vuelto a pedir una segunda oportunidad, y ella nunca había sentido la tentación de dársela. Algunos capítulos de la vida simplemente se cierran, y está bien que así sea. De Adriana había sabido poco. Había escuchado que había terminado sus estudios de gestión empresarial
que trabajaba en una consultoría pequeña pero respetable y que mantenía un perfil muy bajo. Una vez en una cafetería del centro, creyó haberla visto desde lejos, pero no se acercó. Algunas heridas, aunque cicatrizadas, es mejor no tocarlas. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Carmen, su hermana de Barcelona. ¿Cómo ha ido la visita de Héctor? ¿Elena está bien? Todo perfecto. Elena está fuerte y feliz. Como su madre. Me alegro, Lily. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Lilian sonrió. Carmen había sido su apoyo incondicional durante los momentos más difíciles, y ahora era la tía que consentía a Elena y que le enseñaba que las mujeres de la familia Martínez eran inquebrantables. Al entrar en casa, Lilian se detuvo frente al espejo del pasillo. La mujer que la miraba desde el cristal tenía 39 años, algunas líneas de expresión que hablaban de sonrisas genuinas, y una seguridad en la mirada que no tenía 5 años atrás. No era la misma mujer que había descubierto la traición de su marido en un portátil olvidado. Tampoco era la misma que había entrado en el tribunal con una carpeta llena de pruebas y el corazón lleno de dolor. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido que la venganza más elegante no es la destrucción del enemigo, sino la construcción de una vida mejor. Alguien que había descubierto que el poder real no viene de humillar a otros, sino de no permitir que te humillen a ti. Alguien que había entendido que las mujeres valientes no son las que no sienten miedo, sino las que sienten miedo y actúan de todas formas. Antes de irse a dormir, se asomó a la habitación de Elena. Su hija dormía pacíficamente, abrazada a un libro de cuentos sobre princesas que salvaban reinos con su inteligencia, en lugar de esperar a que las rescataran. «Buenas noches, mi valiente princesa», susurró. «Mañana te voy a enseñar que las mujeres como nosotras no necesitamos que nos salven. Nosotras somos las que salvamos». Y con esa promesa flotando en el aire, Lilian Martínez se fue a dormir, sabiendo que había ganado la batalla más importante de su vida, la batalla por su propia dignidad. Porque al final, esa había sido su verdadera venganza, no la destrucción de quienes la traicionaron, sino la construcción de una mujer que nunca más permitiría que la traicionaran. Y esa mujer era imparable. ¿Tú también tendrías el valor de documentar la verdad cuando todo tu mundo se desmorona? ¿Serías capaz de convertir tu dolor en poder como hizo Lilian? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.